Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Siempre es una tentación preguntarse si el gobierno de Javier Milei está ahora, después de la gran victoria en las legislativas, mejor que lo que estuvo cuando recién irrumpió en el poder en diciembre del 2023. Claro, hay una respuesta natural que tiene que ver con el desgaste que cualquier gobierno, particularmente el libertario, sufrió o sufre durante un primer año y medio de mandato. Pero también es cierto que esa impresión puede ser contrarrestada por otros argumentos. Milei enfrentó el 26 de octubre en una situación objetivamente crítica. Ahora, justamente partiendo desde ese hito, uno puede tomar varios casos o varias notas favorables. Con esa situación crítica, logró el 41% de los votos propios. Ya no es el 25% que se le sumó en el balotaje de parte del PRO. Además, consolidó de esa manera por lo menos una plataforma desde la cual pueda lanzar la construcción de un oficialismo que en este año y medio no existió entendido como tal, donde pueda aferrarse al segmento imaginario de la derecha, pero también a algo de la centro-derecha. Y como tercer punto, dejó en evidencia que aquello del 2023 no había sido solo un descuido kirchnerista, sino una tendencia por ahora irrefrenable de la decadencia de la principal oposición. El presidente está viviendo días de euforia. Está atravesando una especie de fiesta, creo yo, con una intensidad que ni siquiera la tuvo cuando llegó en diciembre del 2023. Y en ese estado de cosas comenzó a reconfigurar el gobierno para el segundo tiempo, para aquello que lo va a llevar a la elección del 2027. Y esa reconfiguración, al menos en las primeras señales, por ahora no es lo que se esperaba. No va a haber una futura coalición. Hay, parece, al menos a priori, quizá una réplica de aquel modelo que en algún momento ensayó Néstor Kirchner cuando llegó al poder en 2003. ¿Cuál sería? Bueno, no una coalición ni una cohabitación, sino la cooptación de dirigentes que puedan servirle al proyecto libertario. De dirigentes que, obviamente, han militado o militan todavía en otros partidos, específicamente en el PRO de Mauricio Macri. Y ahí llegamos a la novedad, al caso emblemático que representa Diego Santilli, futuro ministro del Interior. Hombre histórico del PRO, hombre de la juventud peronista, que ahora recala en la Libertad Avanza después de haberse pintado ya hace unos meses de violeta, pese a que alternó entre los libertarios y algo del partido de Mauricio Macri. Un dirigente que ha sido bastonero del expresidente, que ha sido bastonero también de Horacio Rodríguez Larreta, pero cuya designación tiene un mensaje muy claro para el expresidente. Lo que decíamos antes, no va a haber ni coalición ni cohabitación. Por eso, quizás, Macri esta semana dijo que se ha sentido decepcionado. Ese proyecto se escribe además dentro de un reseteo también del sistema de poder, de ese sistema más chico que entorna a Javier Milei. Porque la jefatura de gabinete quedó en manos de Manuel Adorni. Y la llegada de Manuel Adorni tiene que ver con algo que me parece que es la gran conclusión de este momento. El eje del gobierno pasa por los hermanos Milei.
sin confusiones. Santiago Caputo es un hombre muy influyente, pero es eso, un hombre muy influyente. El corazón del poder son los hermanos Milei. Y es precisamente Karina la que, después del éxito electoral, en la cual tuvo muchísimo que ver, por lo menos en el armado político, ha tenido en estos días señales de un fuerte empoderamiento. No solamente porque designó a Adorni, sino además ella misma comunicó que Martín Menem va a seguir siendo el presidente de la Cámara de Diputados. No fue Milei, fue Karina. Y volvió a la escena pública Eduardo Lule Menem, una de sus manos derechas. También Sebastián Pareja, el armador que después de la debacle del 7 de septiembre casi pasó a la clandestinidad, ha vuelto a la primera línea. Y además Karina se puso al comando de la nueva mesa política del gobierno, donde entre otros está el propio Santilli, está Patricia Bullrich, está Adorni. Es decir, hay una figura superior dentro del esquema, amén del presidente, que es su hermana. Y la designación de Santilli abre puertas a un intento de negociación, seguramente con algún sector opositor, también con los gobernadores, pero hay que estar muy atentos a una cosa: ¿qué capacidad de decisión tendrá el ex miembro del PRO y elegido candidato bonaerense? Porque la capacidad decisoria fue exactamente lo que no tuvo en el año y medio Guillermo Francos, pese a los esfuerzos que hizo para lograr consensos. Y hay que tener esa misma, hay que estar atento a esa misma señal para ver de qué manera Santilli logra negociar con los gobernadores, también con varios peronistas, que tengamos claro, lo que van a reclamar es dinero adeudado de la nación y no solo de las cajas previsionales. Y la oposición, en el estado de shock en que ha quedado, es otro activo que tiene Milei en este tiempo de reinicio. En 2023 el kirchnerismo sabía que perdía, sabía que el balotaje era insuperable. Pero después de lo que pasó el 7 de septiembre en Buenos Aires, la percepción era otra. La percepción era de competir bien con el gobierno, hasta de poder ganarle. Pero todos los planes salieron muy mal. Y uno cabría preguntarse por qué razón, o por qué razones, porque obviamente no hay una sola. Y la verdad que parece acertado recurrir a un trabajo del politólogo cordobés Federico Zapata, en un análisis muy profundo sobre las razones de la derrota peronista, que marcó tres cosas. El kirchnerismo puede seguir siendo un vehículo de descontento, pero nunca puede ser un vehículo del cambio. El antikirchnerismo tiene hoy un consenso de una profundidad que no tiene el antimileísmo. Y como tercer elemento, el kirchnerismo ha quebrado su relación con una clase media que lo identifica con el problema de la inflación no resuelto y con el fracaso del papel del Estado. Todo eso que venimos describiendo, que claramente es favorable al horizonte que prevé el presidente, no significa de ninguna manera que tenga el camino allanado, porque le faltan muchas cosas más allá de algunas que logró. Básicamente estabilizar un plan que en los últimos 6 meses demandó 2 salvatajes del Fondo Monetario y de Washington. Pero además, ocuparse de reactivar una economía que está planchada y ocuparse de recuperar una capacidad de consumo que realmente y objetivamente está mal. La victoria ha significado una prórroga popular a la gestión de Milei. Habrá que observar cómo la administra. Se comprende la euforia de este tiempo, con el riesgo y la advertencia
que alguna vez supimos ver cuando Cristina Fernández en 2011 ganó con el 54% de los votos. Y vale señalarlo, prólogo de una borrachera que terminó muy mal para la Argentina. Así arranca la edición de Datos de hoy. Hola a todos. Y en línea con lo que veníamos hablando, veníamos viendo, ahora vamos a empezar una charla con el senador Francisco Poltroni de La Libertad Avanza. Gracias por estar, senador. ¿Cómo está? Buenas noches, senador, mucho gusto. Igualmente, gracias. Yo decía recién, bueno, hay que tener cuidado con las victorias y sobre todo victorias inesperadas, ¿no? También para ustedes. Por el volumen, no digo por el triunfo que se podía dar, sino por la forma en que se dio. Digo, también eso encierra un riesgo y demanda una habilidad de administración, ¿no? Sí, absolutamente. Yo esperaba un resultado a nivel país parecido al 35%, que era lo que más o menos indicaban varias... Sí, lo que era el promedio de las encuestas. Sobre todo sabiendo que el presidente llega a la primera vuelta de 2023 con un 30%, ya optimista de que se ganara un 5%, pero obviamente creo que también una franja de la ciudadanía optó por un voto útil y bueno, son los resultados que finalmente le han dado esta gran victoria en las últimas elecciones. Y también teniendo en cuenta que llega en el peor momento del gobierno. Desde mi punto de vista, usted puede verlo de otra manera. Y esa es la gran esperanza de este cambio real que viene en la ciudadanía, ¿no? Después de todo lo que ha ocurrido, de estos 2 años difíciles, duros para las familias, para las pymes, que acompañen esta dirección, en este sentido de que trajo La Libertad Avanza como cambio real. Bueno, creo que esto genera muchísimas más expectativas aún, ¿no? Usted, aparte del cambio, lo acaba de decir, ¿cuál diría que fueron las 2 razones para dar no solamente la victoria, sino hacerlo de la manera en que se hizo, que la ciudadanía vislumbró y les terminó dando el respaldo? ¿Cuáles serían los 2 motivos centrales? Hay un montón, ya lo sabemos, pero los 2 centrales. Los 2 centrales, creo que muchos advirtieron las maniobras de este escenario que se armó de generar debilidad política y económica con todas estas causas nobles, que se armó un paquete de jubilados, universidades, garras, discapacitados, se armó un combo de causas muy sensibles para toda la ciudadanía, para nosotros también, por supuesto, pero vieron quienes estaban atrás de todas estas maniobras. Un Gildo Infran de pronto pidiendo la destitución del presidente y el juicio político junto con el senador Mayans. Eso por un lado, y por el otro creo que fue haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Creo que también ahí la ciudadanía tomó nota del riesgo a volver hacia a lo viejo, lo de antes. También creo que de alguna manera estaba muy presente el fracaso de las elecciones de Mauricio Macri y cómo se desordenó toda la economía. Recordad las pasos
las elecciones Sí, PASO en agosto del efectivamente. 2019. No la legislativa, porque la legislativa Macri la ganó bien. Exacto, pero después de las sí. PASO, el descontrol que se generó en la economía, y creo que también eso está fresco en la memoria del electorado. Todo eso influyó y se polarizó, y hay un gran sector de de los ciudadanos que hicieron un voto útil. Decir, mira, no estoy muy de acuerdo con algunas cosas, pero voto y afirmo de esta manera y aseguro un voto para que esto no vuelva a ser un volver a empezar, ¿no? Meter la marcha atrás, como decimos en el campo. Sí. Y en el panorama y en ese contexto, ¿dónde ubicaría? Porque después de la elección, algunos estudios cualitativos lo marcaron, ¿dónde podría ubicar el tema del respaldo de Donald Trump y de Estados Unidos? Bueno, yo creo que eso impactó sobre todo para contener los dólares financieros que estaban volando. Pasa históricamente en la Argentina, cada elección hay una fuerte dolarización, todo el mundo toma cobertura y obviamente no estaban la totalidad de los dólares demandados, así que eso se evitó un fracaso, ¿no? Así que ese respaldo al contener el dólar creo que fue determinante. Pero bueno, nadie puede saber hasta dónde podría haber llegado. No, está claro, si está esto no claro, llegaba, ¿no? pero hubo aquella famosa frase, usted la recuerda, yo voy a ser generoso si gana Milei. La famosa frase de Trump. Sí. Como que, bueno, se interpretó o pudo haber incidido en la decisión de la gente Sí. de, bueno, Yo no perdamos esto que podemos tener. Sí, yo no creo que esas declaraciones lleguen a definir alguna cuestión en la ciudadanía. Al sector de la ciudadanía que le puede llegar esos mensajes, creo que es diminuto. Que puedan decidir sobre eso, ¿no? Que son cosas mucho. Usted habla de que las cosas que llegan son las cosas mucho más tangibles. Exactamente. La gente no está detrás de las declaraciones de Donald Trump o, si por un tema de actualidad, de que el presidente viaja a Miami a un... Yo creo que copiaron el respaldo, pero no tan esas declaraciones tan finas, ¿no? Pero sí el respaldo fuerte de Estados Unidos y del momento que compró dólares y que vendió dólares, quiero decir. Y bueno, eso sí creo que llega, impacta y bueno, y todo el otro escenario que te decía, en el colectivo, en el subconsciente, la gente, el fracaso del 2019 y cómo se desordenó la economía después de una elección, creo que lo tenían todos muy presente, porque recordá, el dólar fue de 20 a 60 pesos, fue un desastre económico que nos hizo perder otros 4 años más en la Argentina, y ya son arriba de 20 para tomar el más contemporáneo, ¿no? Pero bueno, venimos perdiendo muchos más años producto de este gran retraso que traemos en el desarrollo de nuestro país. ¿Y cómo valora, por ejemplo, en el periodo postelectoral, en estas 2 semanas, semana y media que ha pasado, por ejemplo, la opinión del expresidente Macri, la reunión que tuvo con Milei el fin de semana pasado, los movimientos dentro del gabinete, digo, la aparición de Guido Santilli como futuro ministro del Interior, Manuel Adorni como jefe de gabinete, la salida de Guillermo Franco, que era un hombre muy valorado. Sí. ¿Qué evaluación hace? Empezando por lo que opina Macri. Bueno, creo que se apresuró en un tuit dando algún nombre, ¿no es cierto?, proponiendo otra persona. Creo que fueron muy rápidos los dos tuits de enojo y elogio, ¿no? Exacto, creo que se apresuró, pero bueno, todos cometemos errores. Yo tengo un profundo respeto por el expresidente Macri. También le tocó hacer una tarea muy difícil en ese interín que le tocó. Creo que ha colaborado desde siempre, pero sí creo que se apresuró. Hay que ver cómo se desenvuelve el ahora recién asumido ministro Adorni. Obviamente el ministro saliente, Franco, es un señor con todas las letras, que también hizo un trabajo impecable durante estos 2 años que estuvo de gestión. ¿Piensa que lo corto un segundito, sí. Después seguimos? ¿Piensa que a Franco le faltaron delegaciones de poder para ser más concreto en las gestiones que hacía? ¿Que estaba un poco limitado?
Yo creo, Eduardo, que es un proceso, se van viviendo diferentes etapas y diferentes circunstancias que tenés que ir tomando decisiones para cada una, ¿no? A veces decisiones que nos pueden gustar más, que nos pueden gustar menos, pero definitivamente estamos entrando en una etapa de muchísimo más orden en todo el gobierno nacional. Yo ya lo empiezo a vivir desde el Senado. Por ejemplo. Con la llegada de Patricia Bullrich ya hay un orden bien dirigido, con un liderazgo fuerte como el de Patricia, con una mujer con mucha actitud, con mucha experiencia legislativa. Sí, claro. Y eso en el Senado no lo teníamos. Cuando nosotros llegamos al Senado éramos 7, todos recién llegados, nuevos, y obviamente llegamos a la cueva del enemigo, ¿no? Y bueno, todo eso obviamente fue una carga pesada. Y hoy ya lo empezás a vivir de otra manera, ¿no? Todos tenemos algo de experiencia y se te suman cuadros como el de Patricia, en donde ordena el diálogo, ordena la política, y eso va a traer grandes resultados para la etapa que viene. Sí, puede tener algún conflicto también, ¿no? Pregunto, Pero conflictos siempre hay. Pensando en la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que es la presidenta del Senado. Eduardo, diferencias tenemos todos, yo la he tenido con el gobierno, con la postulación del hijo en su momento, pero yo nunca he cambiado las ideas que me trajeron a la política, que son las ideas de la libertad, ni más ni menos. He acompañado a todo el gobierno, excepto en esa gran diferencia que tuve. Yo creo que lo que no tenemos que perder de vista son los objetivos, y estas son las líneas regidoras, ¿no? Es decir, reforma laboral, presupuesto. Sí. No digamos reforma laboral, digamos modernización laboral, presupuesto, el Código Penal, una más tardía reforma previsional. Bueno, creo que si estamos todos alineados con que como están las cosas no funcionan, bueno, en un más o en un menos creo que algún ajuste, pero tenemos que ponernos de acuerdo para sentar estas bases que son tan necesarias desde hace muchos años, Eduardo. El presidente les pidió, usted estuvo con el presidente en la reunión con los legisladores. Sí, estuvimos todos. Todos, sí, no, sí, está claro. ¿El presidente les pidió que tengan especial cuidado cuando hablan de reforma laboral? Modernización laboral. Bien, les pidió entonces especial cuidado. Sí, bueno, el presidente tiene muchísima experiencia en declaraciones, y obviamente hay una bajada de cómo tiene que llegar el mensaje, y hay que defender esas ideas, ¿no? Sí, está claro. Y usted, mirando, usted hablaba del Senado, que ahora van a tener un bloque muchísimo más fuerte que el que de los 7 que usted mencionó. ¿Cómo era la relación o cómo fue la relación de ustedes con Villarroel, en el grupo y en lo personal? Bueno, yo tuve una muy buena relación, muy buen diálogo siempre. Quedé un poco desilusionado cuando fue a la provincia de Formosa el 5 de octubre y se reunió con Infran. Me parece que no es el momento oportuno. Le digo, este señor está pidiendo el juicio político del presidente, están pidiendo la destitución del presidente. Yo a su vez estoy pidiendo la intervención federal de la provincia. Recientemente viola nuevamente un fallo de la Corte Suprema donde pone una cláusula transitoria que se entienda como su primer mandato. Exactamente, sí. Entonces, bueno, eso formó parte de la reforma. Exacto, pero bueno, si ese es el caso, en 6 años más vuelve a llamar a una constituyente y vuelve a poner que es su primer mandato. Sí. Entonces, claramente está desobedeciendo un fallo de la Corte. Entonces, que la vicepresidente llegara en ese contexto a la provincia de Formosa, me parecía poco feliz y bueno, ahí tuvimos esa diferencia, ¿no? Y con el bloque... Mi pregunta es, usted dice recién, y con buen criterio, Patricia Bullrich es una figura con un volumen propio que ordena de por sí. ¿Con Victoria Villarroel ocurría eso? ¿Se ordenaba de por sí o no tanto? No, era muy desordenado, había muchos interlocutores, uno hablaba con uno hablaba con el otro no hablaba con nadie, y eso es imposible de ordenarlo, ¿no? En las conversaciones, obviamente yo siempre voté por convicción, siguiendo las ideas que a mí me trajeron hasta aquí, pero era un desorden en la comunicación. Por eso festejo mucho la llegada de Patricia Bullrich al Senado, por lo que dije, mucha experiencia, mucha solidez, y sobre todo llegada directa al presidente de la Nación, que eso y a la secretaria
presidencia. ¿Y cómo fue el tiempo? ¿Cómo fue ese tiempo de su enojo con el tema del pliego del hijo? ¿El presidente lo llamó, Karina lo llamó, Santiago Caputo hablaba con usted o quedó ahí medio apartado? Bueno, fue difícil porque obviamente nadie quiere disentir en una decisión presidencial, pero bueno, sin duda en su momento lo han asesorado mal al presidente, ya es una etapa superada. Gracias a que el hijo no llegó a la corte, salió el fallo de la reelección indefinida de Formosa, salió el fallo de Cristina y otros tantos fallos que venían muy demorados de hacía tiempo en la Corte Suprema. Creo que hubiese sido muy dañino, no solo para Formosa, sino para toda la República. Pero bueno, ya es una etapa superada. A mí me tocó demostrar permanentemente que estoy totalmente alineado a las ideas y no se trata de enojos personales o diferencias personales, sino de los objetivos que venimos a perseguir desde que nos acercamos a la política. En esta nueva etapa, todavía es muy incipiente, pero uno observa bueno, el nombramiento de Santilli, el ascenso de Manuel Adorni. ¿Usted imagina? Porque, a ver, nosotros lo que observábamos todo este tiempo, este año y medio, es que el gobierno tenía dificultades para tener un oficialismo, que el oficialismo era una cosa muy... ¿Usted imagina un oficialismo hacia adelante cómo? Tomando como base la Libertad Avanza e incorporando elementos o dirigentes de otras fuerzas, o pensando en una cohabitación o coalición con otro partido, porque es distinto. Bueno, se está dialogando, claramente no soy yo el responsable, sino hasta hoy ministra Patricia Bullrich. La intención es sumar fuerzas y lograr una mayoría de vuelta con toda la gente que está alineada con estas ideas, pero son muchos los senadores, Eduardo, que acompañaron prácticamente todo, excepto los últimos meses, con estas causas que bueno, que algunos dudaron, ¿sí? Y... Bueno, usted mencionó antes, perdóname, lo corto, sí. Usted mencionó antes el Garrahan, pero después de todo lo que pasó, el gobierno ha dado un aumento de salarios para los médicos del Garrahan. Pero que bueno, es que el kirchnerismo trataba de vender que el presidente era un insensible, que una persona sin corazón. ¿Por qué no lo hacía en aquel momento? Bueno, porque también tenías una cuestión fiscal de recaudación de fondos, que hoy ya tenés un panorama totalmente distinto, porque la economía empieza a despegar. Entonces cuando todo el mundo se retira y se contrae, te llevan a un embudo que se te alejan los objetivos, que es lo que ha pasado no de los últimos 3 meses, sino de los últimos 6 meses. El temor a los escenarios electorales en la Argentina te lleva a situaciones límites. Límites, bueno, que terminamos resolviendo con una ayuda, ni más ni menos del Tesoro de los Estados Unidos. No menor, bueno, no menor. Imagínate el tamaño de la cuestión. Son tantos años de desconfianza de los mercados, de los capitales, que se te dolarizan todas las carteras y te dejan súper expuesto. Bueno, ese es un gran tema que usted toca recién, y es ¿qué hace falta ¿qué hace falta para reconstruir la confianza? La confianza es esencial para cualquier país que pretende atraer inversiones. Y no estoy hablando de la confianza porque está Milei o no está Milei, sino es un país que hace décadas que no construye confianza. Y bueno, pero ¿eso a qué nos llevó? Al no ser confiables, no tenés crédito, el poco crédito que tenés lo tenés a corto plazo y caro. Esa es la destrucción misma de toda la economía. Entonces vas súper exigido y bueno, te llevan al peor de los escenarios cada 2 años que tenés elecciones. Y nos viene pasando desde mucho tiempo con diferentes partidos políticos, pero ese ha sido el gran fracaso de la Argentina. Hace 2 años que se vienen corrigiendo todas las anormalidades que había de las cuentas públicas. Hay superávit fiscal, hay superávit comercial. Se ha pagado absolutamente y cumplido con todas las deudas. Empezás de a poco a ser confiable. Pero lo que pasó el domingo 26 le da la mayor sostenibilidad a esa confianza, porque viene del pueblo, viene del apoyo de la gente, que se viene bancando todo este ajuste y todo este esfuerzo, y ahí es donde el que dudaba dice, no, esto es definitivo, porque ahora apoyó la gente a un gobierno que le tocó ordenar las cuentas, que siempre ha pasado lo contrario. Pasó incluso a todos los gobiernos le ha ocurrido. Entonces,
¿Qué viene ahora, Eduardo? Viene un despegue de la economía muy fuerte, producto de la vuelta al crédito, crédito para las familias, crédito para las pymes y crédito para las provincias, ¿sí? Al tener acceso al crédito internacional y a tasas razonables internacionales... Perdón, pero ¿por qué usted está tan seguro que va a haber acceso a tasas tan bajas en el mercado internacional? Pues eso ya está ocurriendo. Primero viene bajando las tasas de Estados Unidos. Sí. Vienen recortando. Correcto. Bueno, pero sí. la Argentina todavía tiene un riesgo país alto. Pero viene alto, pero veníamos de ¿cuánto? Viene cayendo muy fuerte. Bien, Para enero ya podemos llegar hasta los 400 puntos. ¿Por qué? Porque mostrás el cumplimiento y mostrás la proyección de crecimiento. Y cada día debemos menos. Y si a su vez la deuda que tenemos la podemos reestructurar a 30 años, como la tienen todos los países confiables, la Argentina no tiene ni un problema de deuda, Eduardo. La Argentina tiene un problema de confianza. Si nosotros no nos apartamos de este camino, el crecimiento de la Argentina va a ser exponencial. Y en muchísimos rubros. Minería, hidrocarburos, agro, pesca. Bueno, es infinidad de rubros que tenemos un potencial de siempre, pero que nunca se pudo expresar. Bueno, esto está ocurriendo, esto empieza a pasar. Hoy, por darte un ejemplo, el Banco Central volvió a bajar la tasa de referencia del 25 al 22. Escuchame, veníamos del 80 hace 15 días atrás. Es cierto. Bueno, en enero... Usted que es productor... Pero lo padecemos tremendamente. No, por eso, la tasa alta es mortal para la actividad económica. Pero eso es lo que te destruye toda la actividad económica, que se vino enfriando todos estos últimos 6 meses y que ahora va a haber un despegue tremendo del crédito y las reformas profundas de las que hablábamos, la reforma laboral sobre todo, la aprobación del presupuesto, también va a traer inversión directa. De mismos argentinos que tienen dinero y también inversión extranjera directa. Bueno, ahí le hago un asterisco. No, más allá de las reformas, de lo que usted menciona, estoy de acuerdo, ¿no cree que hay un paso previo o intermedio imprescindible que es levantar el cepo? Levantar el cepo para empresas, digo. No estoy hablando para individuos. Yo creo que el equipo económico lo tiene súper claro y apenas consideren que tienen las condiciones dadas para hacerlo, lo van a hacer. Lo mismo que las retenciones al campo. Bueno, usted... Pero absolutamente, apenas tengan las condiciones dadas, no demoran un minuto, porque también eso es un disparador de actividad económica, que es lo que todos queremos y esperamos. Dígame, para ir redondeando, usted es un férreo opositor a Gildo Infran en Formosa. Ahora, usted supongo que como parte del oficialismo imaginará que enfrente tiene que tener una oposición. Cualquier sistema democrático funciona con esa lógica. ¿Qué peronismo imagina? Primero, Infran es un opositor a la República, Eduardo. Infran ha pasado todos los límites institucionales, de derechos humanos, de lo que se le ocurra. Está fuera del sistema republicano de la República. La pregunta ahora sigue, la pregunta de siempre. ¿Por qué gana como gana entonces? Porque el pueblo formoseño es rehén. Todo depende del Estado. Planes sociales, pensiones por discapacidad, empleo público. Somos la provincia que menos empleo privado tiene cada 10.000 habitantes. Para darte un ejemplo, Chubut y Formosa tienen 600.000 habitantes. Chubut tiene 100.000 empleos privados. Formosa 20.000. Y la mitad de esos 20.000 son de empresas de ellos. O sea, es una dependencia total. Tiene un pueblo de rehén, producto de haber sumado todo el poder y bueno, la gente no puede escapar de esa presión. Por eso insistimos con la intervención federal. Ahora, vos me decías del peronismo. Del peronismo, sí. ¿Qué peronismo? Porque el peronismo de Schiaretti y el peronismo de Infran, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y si vas a Infran, que es el presidente del Congreso del PJ, es totalmente contradictorio a lo que decía Perón. Perón hablaba de trabajo, Infran habla de sometimiento y de asistencialismo. Entonces, ¿de qué peronismo me habla? No tengo nada contra el peronismo, pero creo que la doctrina de peronista se ha desvirtuado tremendamente y se ve reflejado en estas diferentes doctrinas. Infran es Schiaretti. No podríamos decir nunca que vienen de la misma vertiente, ¿no? Senador, muchísimas gracias por haber estado esta noche. Un placer, Eduardo. Muy amable. Gracias por la invitación. No, por favor. Nosotros ahora vamos a un corte. Cuando volvamos, vamos a estar hablando con Estados Unidos para tocar dos temas.
Obviamente lo que fueron las elecciones de ayer, que consagraron a un nuevo alcalde en Nueva York, entre otras elecciones, y para hablar también de la tensión cada vez más creciente entre Washington y Caracas. Ya volvemos. Dijimos antes del corte, vamos a ir ahora a Estados Unidos, a Miami más concretamente. Nos está escuchando nuestro colega Nerio Fuenmayor. Los saludo yo desde acá de Buenos Aires, Nerio. Eduardo Van der Kooi desde D-News Buenos Aires. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Un placer estar contigo. Bueno, hay varias cuestiones para tocar. Empezaríamos por el tema de las elecciones que se hicieron ayer en Estados Unidos, sobre todo la de alcalde de Nueva York, Virginia y Nueva Jersey, hubo también en California, pero primeras impresiones sobre todo, y lo hemos escuchado a Trump hablar hoy acerca del triunfo de Zoran Mamdani, primeras impresiones que se recogen respecto de, bueno, lo que es sin duda un hecho disruptivo en la política de Estados Unidos. Mira, Eduardo, sin duda fue la gran sorpresa en las elecciones que se dio ayer acá en los Estados Unidos, específicamente, como lo decías tú, los ojos del mundo estaban directamente puestos sobre la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Por lo polémico que había sido la pre-campaña hacia ese cargo electoral. ¿Por qué? Porque el presidente Trump prácticamente se enfrentó constantemente o directamente a quien hoy por hoy resultó electo como el alcalde más joven de la ciudad desde 1892 y con más de 1 millón de votos. Además de todo esto, se dio esa gran sorpresa porque para nadie, hace un año, nadie daba ni siquiera un porcentaje en el mapa electoral por este candidato, que además es de origen musulmán, de origen migrante, y es algo que directamente resaltó dentro de su discurso al momento de darse cuenta que había sido electo como el alcalde de la ciudad de Nueva York, que además es la ciudad más poblada dentro de los Estados Unidos y uno de los epicentros financieros más importantes a nivel global. Entonces, con solo 34 años, queda electo a dirigir la Gran Manzana y por supuesto que directamente al momento de su discurso le dijo a Trump que la ciudad de Nueva York era una ciudad hecha por migrantes, impulsada por migrantes y que él ahora estaba gobernando un inmigrante dentro de esta ciudad en medio de toda la polémica que se ha desatado a propósito de este nuevo segundo mandato de Donald Trump. Eduardo, pero hay algo muy importante que quizás la gente no recuerda, y es que esto es un revés, como lo decías tú, no solamente fue en la ciudad de Nueva York, sino también en el estado de Virginia y en el estado de Nueva Jersey, donde se dan estos reveses electorales para el Partido Republicano, que es el partido del presidente Donald Trump, a solo un año de él haber ganado estas elecciones. Se cumple hoy a un año completamente de haber ganado él la presidencia para este segundo mandato, se le da este revés del Partido Demócrata. Lo decías también, Trump hablaba de que hablaba de este resultado y él culpaba principalmente al cierre de gobierno y que a que él no estuvo en la boleta, que por eso el Partido Republicano no ganaba. Ahora, ya pasadas unas horas, no tantas, la verdad, porque la elección fue ayer, ¿hay alguna valoración cualitativa de, bueno, cuáles habrían sido los motivos que terminan impulsando de manera tan decisiva el triunfo de Zoran Mamdani como alcalde de Nueva York? ¿Qué fenómeno social puede haber rodeado, más allá de la pertenencia demócrata, qué fenómeno social puede haber rodeado ese fenómeno? Social en la actual situación económica por la que se está llevando la administración de Donald Trump en este momento. Lo dice una encuesta de NBC revelada este fin de semana. Casi el 60% de los estadounidenses no están de acuerdo o desaprueban cómo el presidente Trump está llevando el tema económico
en el país. Esto sin duda lo ayudó mucho a quedar electo como alcalde, pero también por la cercanía que logró impactar dentro de la juventud de la ciudad de Nueva York. Emprendió una campaña bastante invasiva dentro de lo que eran las redes sociales y eso hoy por hoy le da esos frutos a Zoran para quedarse como alcalde de la ciudad de Nueva York. Y también, por supuesto, el cierre de gobierno que ya afecta, es el más largo en la historia de los Estados Unidos. El más largo se cumplía el día de ayer, que eran 35 días. Ya hoy por hoy tenemos 36 días de un cierre de gobierno que sigue impactando, por supuesto, no solamente a los trabajadores federales, sino que ya se comienza a generar efectos dentro de la población estadounidense. Entonces, esos factores sí o sí influyeron dentro de la elección de este martes. Y dos cosas te pregunto más respecto a este tema. Una es que aparentemente, vos corregime si no es así, aparentemente ha sido un éxito la combinación de la campaña vía redes, creo que es un récord de TikToks que tiene Zoran, pero combinado también con una militancia callejera domiciliaria. ¿Ha sido así? Duda es correctamente como lo dices, no lo pudiste decir mejor, es esa cercanía que él logró, porque desde hace un año cuando él dijo, bueno, yo quiero ser la nueva cara para la ciudad de Nueva York, comenzó a salir a las calles, incluso entrevistaba a la gente y la gente le decía, no sabes quién soy yo, mira, yo quiero ser alcalde de la ciudad de Nueva York, generaba una cercanía, empatía, y por eso él le agradecía en su discurso a los taxistas, a las abuelitas mexicanas, a todos los trabajadores públicos, a todas esas personas que él se fue encontrando en su camino, y como te decía también, esta forma de hacer campaña a través de las redes sociales, el marketing que utilizó, la cercanía que generó también en redes sociales, sin duda alguna fue directamente a un público. De hecho, la elección en Nueva York batió récord porque hace muchos años no se tenía una participación tan alta para elegir al alcalde de la ciudad de Nueva York. Y eso, cortito, y pasamos a hablar un poco del tema de Venezuela. Y eso puede haber sido en la Argentina, estamos muy acostumbrados, más que votar al nuevo alcalde o la admiración por un nuevo alcalde, un voto anti-Trump. Sí, claro, podría ser un voto castigo para decirle al presidente, mira, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo, creo que hay que cambiar un poco el rumbo. Nerio, vamos un poco a tu país de origen. Pregunta, ¿en qué punto estimás vos que está hoy? Todos sabemos que hay una tensión muy fuerte, muy intensa en las relaciones de Washington con Caracas. ¿En qué punto está hoy digamos, esa idea que anduvo dando vueltas acerca de una supuesta o posible intervención directa de Estados Unidos en Venezuela? Mira, yo creo que está en el punto de esa fase número 2 que decía el propio presidente Trump hace algunas semanas atrás. Ya está en la fase donde muchos medios lo han dicho. Él se ha identificado objetivos militares en Venezuela, dentro del territorio venezolano, que sirven para el narcotráfico. Varios medios de bastante prestigio, como The New York Times, Wall Street Journal, han dicho que el presidente Donald Trump se dirige a objetivos, a hacer ataques terrestres. Se lo han preguntado, de hecho, el fin de semana, durante un programa de la cadena CBS 60 Minutes, Nora O'Donnell le preguntaba directamente si él pensaba ir a una guerra con Venezuela. Él decía que no iba a ir a una guerra con Venezuela, que no estaba planteado dentro del tapete, pero cuando le preguntaba específicamente por esos ataques terrestres, él era claro y decía, yo no tengo, quizás sí, quizás no, yo no tengo por qué revelárselo a un periodista el plan. Entonces yo creo que ciertamente sí están en esa segunda fase que él anunciaba. El principio de la fase lo conocimos el 2 de septiembre cuando se atacó la primera narcolancha por parte de la administración de Donald Trump. Y hemos seguido viendo todos estos ataques, el último registrado, el ataque número 16, el día de ayer, a 17 embarcaciones ya en total, que bueno, han dejado más de 60 muertos en aguas del Caribe con respecto
a esta lucha que ha emprendido la administración Trump contra los cárteles del narcotráfico. Eso es bueno siempre recordárselo a la gente, porque dentro de la narrativa del régimen de Nicolás Maduro, ellos dicen que el presidente Donald Trump está buscando derrocar a Nicolás Maduro, y no está buscando derrocar a Nicolás Maduro, simplemente está buscando acabar con el cártel de los soles, del cual él es el líder. Y ustedes allí en Estados Unidos, ¿qué saben respecto del interior del régimen de Maduro y esta situación de tensión extrema y de la posibilidad, como decías vos, de que, bueno, pueda haber efectivamente algún ataque a objetivos militares terrestres? Del régimen de Nicolás Maduro, quienes hemos seguido constantemente de cerca cómo actúan, ellos actualmente tienen una narrativa que han ido tratando de cambiando al inicio de toda esta operación militar en aguas del Caribe y ahora en el Pacífico. Veíamos a un Nicolás Maduro bastante desafiante, pero no a la figura de Donald Trump, porque lo hace de forma inteligente, ataca directamente a los funcionarios, a Marco Rubio, quien por cierto hoy estuvo reunido en el Congreso para rendir cuentas sobre esta operación militar que se está haciendo en el Caribe. Este es ya creo que la número 8, citación número 8 que hace la administración Trump para explicar toda esta operación que se está haciendo, pero es una reunión que se da a puerta cerrada dentro del Congreso. Pero desde el régimen de Nicolás Maduro, ellos comenzaron a atacar a Marco Rubio, a Pete Hegseth, el secretario de Guerra, pero ahora cambian la narrativa y comienzan a pedir paz, que es lo que hemos visto por parte de Nicolás Maduro. Esto no es más que nada, como lo dice el Premio Nobel 2025 de la Paz, María Corina Machado, esto es parte de lo desdibujado que está el régimen, de que ya ellos no se están poniendo de acuerdo, porque simplemente esto es como las estructuras del narcotráfico, es un cártel. La operación se está viendo afectada, Eduardo, y hoy por hoy hay muchos dentro del propio régimen de Nicolás Maduro que quieren que Nicolás Maduro salga para que toda esta situación termine y ellos pudieran seguir con su negocio del narcotráfico. Y te hago la última, Nerio, y desde ya te agradezco mucho. También circularon, desde hace mucho vienen circulando las versiones, las ideas de que, bueno, había contactos secretos por lo bajo entre Washington y el régimen de Maduro para encontrar alguna salida que implicaba que Maduro podía dejar el poder y salir de Venezuela. ¿Eso se mantiene? ¿Eso está desmentido? ¿En qué punto estamos? Mira, eso quedó totalmente ya fuera de la mesa de negociación una vez que retiraron al enviado especial Richard Grenell, quien, como recordarán, fue la persona encargada de recuperar a los estadounidenses que estaban secuestrados y presos en Venezuela, donde se dio este canje por los más de 250 detenidos en la cárcel del Secot en El Salvador. Ya cuando la administración Trump le dice a Grenell no queremos seguir negociando, obviamente allí se rompe esa negociación que ciertamente existía de forma interna, donde bueno, estaban tratando de negociar la salida de Nicolás Maduro. Hoy por hoy ya la administración Trump ha sido clara, cada vez que se lo preguntan en una rueda de prensa a cualquiera de los funcionarios, dice que ellos no van a negociar con terroristas porque esa no es la premisa de la administración de Donald Trump. Entonces no hay esa negociación, simplemente el gobierno de Donald Trump ha sido claro y lo que quiere es acabar con el cártel del narcotráfico, en este caso el cártel de los soles, que está dirigido por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Nerio, te agradezco muchísimo el contacto desde Estados Unidos. Seguro nos vamos a volver a conectar en cualquier momento. Gracias, buenas noches. Sí, gracias a ti, Eduardo. Y nosotros estamos terminando la edición de Datos de hoy. Vamos a volver, como siempre, el miércoles próximo a las 21. Chau, gracias a todos.